Buenos días, hoy el tema que vamos a dar son variables. Pero bien, ¿qué es una variable? Una variable es un atributo o propiedad de personas, objetos, eventos que es susceptible de cambio, es decir, que pueden asumir diferentes valores. De ahí su nombre, variable. Y variable, además, es lo que se va a tratar de conocer, a tratar de estudiar, tratar de comprender su comportamiento en la investigación. En sentido amplio, las variables pueden ser cualitativas o cuantitativas y además pueden clasificarse según medición, metodología, si se pretende que el estudio sea explicativo o desde una dimensión manipulativa en tanto a poder ayudarla, poder ejercer sobre ella y que pueda cambiar sus valores y ver los resultados que esto tiene durante el proceso de investigación. Entonces, ¿qué diferencia hay entre cualitativo y cuantitativo? Este es un tema que ya hemos hablado varias veces. Lo cualitativo, en tanto a variables, adquieren la forma de palabras, rasgos o posiciones, ¿sí? Pero bueno, habla más que nada de características. En cuanto a las cuantitativas, pueden ser continuas, ¿sí? Infinitas, posibilidades intermedias. Esto es continuo, son aquellas que pueden adquirir el valor de decimales, ¿sí? Mientras que las discretas son números enteros, mientras que las discretas son 1, 2, 3, 4. Las continuas, por ejemplo, son aquellas que se pueden medir en 0,1. Y a su vez eso infinitamente puede seguir midiéndose en 0,11111111. ¿Me explico? Entonces, la diferencia sustancial entre cuantitativo es que puede establecer una relación de cantidad y de magnitud entre las categorías, ¿sí? Es decir, entre los grupos de variables dentro de la variable. Por medición, ¿sí? Ahora ya pasamos a la clasificación. Por medición, otra vez nos volvemos a encontrar con esta distinción entre cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas, como dijimos, pueden ser variables nominales, o sea, apuntan a igualdad o desigualdad dentro de esa misma variable. Ejemplos de esto son profesión, religión, nombres, ¿sí? ¿Qué sé yo? Ciudadanía. Luego están las ordinales, que establecen una relación de, como su nombre lo indica, orden, no así de magnitud, que serían las cuantitativas, ¿sí? Ejemplo de esto son el grado al cual asiste un niño, el orden de nacimiento, ¿sí? Entre hermanos, primero, segundo, tercero. En cambio, las variables cuantitativas pueden ser intervalares, se establecen por intervalos iguales, se conoce en qué medida es mayor o menor, pero no la magnitud absoluta. Esto significa, ¿sí? Por ejemplo, rangos de edad, ¿sí? De 0 a 9, de 10 a 19, ¿sí? Estableciendo 10 años entre uno y otro. No existe el cero absoluto. No sé, es sumamente complicado establecer un cero absoluto porque eso significaría la ausencia del atributo. Un ejemplo es la temperatura. La temperatura puede medirse desde Celsius, Fahrenheit, pero no existe un cero absoluto en tanto ausencia de la posibilidad de temperatura, sino que ese cero es un cero arbitrario, un cero establecido por convención, ¿sí? Los 0 grados de temperatura, por ejemplo 0 grados centígrados, no es la ausencia de temperatura, sino un punto de corte. En tanto a cociente razón se puede conocer el valor absoluto de 0 y ese 0 significa que no existe ese atributo. Por ejemplo, se puede partir de 0 en tanto al peso de la persona,
cero de longitud, ¿sí? No posee ningún tipo de longitud, altura, velocidad, etc. ¿Sí? Un objeto en reposo está en velocidad cero. La clasificación por metodología implica que existen dos tipos de variable, la variable independiente y la variable dependiente. La variable independiente es antecesora, ¿sí?, de la dependiente, es la que provoca a la dependiente. La dependiente depende de qué ha ocurrido previamente, depende de la independiente. Parece un trabalenguas. Entonces, la lógica es la de causa y efecto. La causa es la variable independiente, el efecto es la dependiente. Dentro de las variables independientes existe la organística, que es propia del sujeto, ¿sí? El sujeto de investigación porta esa variable, por ejemplo, el peso que tiene, la edad, o puede ser situacional, ¿sí?, que son aquellas que tienen que ver con el ambiente. Por ejemplo, la luz, el ruido, los refuerzos que se le dé a la persona. Como vamos a ver más adelante, esto puedo hacerlo cambiar según si decido manipular esta variable independiente. La variable dependiente es aquella, como dijimos, que va a producirse a partir de la independiente y se establece un orden en tanto es la segunda, ¿sí? En tanto se pueda demostrar que existe una relación entre la primera y la segunda. La clasificación explicativa implica, como ya dijimos, una variable estímulo, que sería la variable independiente, una variable de respuesta, que es la dependiente, pero ahora se van a sumar en el medio variables intervinientes, ¿sí?, que pueden estar justamente mediando entre la independiente y la dependiente y pueden estar generando cambios en el tipo de respuesta. Un ejemplo clásico de esto es lo que propone Tolman, ¿sí?, conductista de principios del siglo XX, quien intentó sumar a el conductismo algunas ideas de la Gestalt, ¿sí? Es uno de los primeros que empieza a hablar de mapas mentales, de tratar de comprender a la conducta de manera molar, como un conjunto complejo de elementos. Entonces él habla acerca de la variable independiente, así que vendría a ser el estímulo, la variable dependiente, que es la respuesta, pero, dice él, hay otras variables que intervienen pudiendo hacer cambiar este tipo de respuestas, ¿sí? Él habla de el espacio en el cual ocurre la respuesta, la necesidad que tiene el individuo, ¿sí? Por ejemplo, si el estímulo es hambre y la respuesta es comer, el grado de necesidad, el grado de hambre, según lo que haya para comer, va a determinar si esa persona va a comer o no, ¿sí? Si tiene poca hambre y lo que hay es algo que no le gusta, tal vez la conducta final sea no comer, diferente a un conductismo clásico de si tiene hambre, come. Entonces, estas variables intervinientes, perdón, me olvidé la tercera. Tolman habla de tres variables intervinientes básicas: espacio, necesidad y creencia, molde, valor, ¿sí?, que tiene que ver con los valores de la persona. Entonces, puedo conocer el estímulo y puedo luego observar la respuesta, pero lo que se estudia también en este tipo de proyectos es qué variables podrían estar haciendo, al intervenir en el medio, podrían estar haciendo variar la respuesta. Y la investigación donde las variables pueden ser manipulativas se refiere solamente a la variable independiente,
¿sí? O sea, la de origen, la que puedo conocer seguro. Se supone que la dependiente la voy a conocer una vez que se produzca el efecto o que pueda establecer que existe una relación entre la independiente y la dependiente, porque puede ser que haya dos elementos, ¿sí? Por ejemplo, sueño y falta de luz, pero puede ser que no haya relación entre una y otra, ¿sí? Puedo no tener sueño no habiendo luz. Entonces, las manipulativas es cuando se hace variar, es cuando se manipula, cuando se ejercen cambios sobre la variable independiente para ver qué resultados da esto. Estas variables pueden ser del tipo activa, donde se controla, ¿sí? Por ejemplo, quiero hacer un estudio acerca de la relación entre el agua y la productividad en la oficina y le doy a algunos más agua y a otros menos agua, algunos sujetos de estudio más agua y a otros menos agua, o puede ser asignada, ¿sí? Es decir, que la persona ya viene portando esta característica, ¿sí? Ya cumple la condición. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, para estudios como de la depresión, yo no voy a trabajar con gente que no esté deprimida y que la hago deprimirse para poder hacer el estudio, ¿sí? Voy a buscar sujetos que cumplan con criterios de diagnóstico de depresión. Bien, finalmente, este es un cuadro que busca resumir los tipos de variables según cómo se elija trabajarlas: medición, metodológico, explicativo y manipulativo. Y es importante que esto lo podamos relacionar con los niveles de investigación que hemos visto en la clase anterior. Entonces, podemos comprender que cuando tenemos poco o nulo conocimiento, no hay variables que podamos empezar a manipular demasiado, ¿sí? En un exploratorio. En cambio, en un descriptivo sí podríamos empezar a pensar algunas de las variables más relacionadas a medición, ¿sí? Si bien algunas de estas variables también se pueden usar para esto, para medir las correlativas y un estudio correlacional o explicativo. Estas son el primer tipo de variables que se van a poder empezar a dar, como decía, en las descriptivas. En una descriptiva no voy a usar variables del tipo metodológico, explicativo o manipulativo porque todavía no me estoy arriesgando a establecer relaciones entre variables. En cambio, en estudios correlacionales, sí, lo más probable es que esté empezando a usar variables del tipo metodológico, ¿sí? De medición en tanto a la forma que va a tomar y metodológico para tratar de establecer qué relación existen entre las variables. Y de allí en más, las variables van a ser para estudios del tipo explicativo. Bien, muchas gracias.